Bueno, continuamos con otra ponencia antes de nuestra mesa redonda. Y nada, tengo el gusto de presentaros a Alejandro Grajeda, arquitecto realmente apasionado por la tecnología. Trabaja como autónomo en desarrollo de proyectos arquitectónicos con BIM y automatización de procesos que faciliten lograr proyectos inmobiliarios rentables y viables. Enseña a arquitectos a desarrollar proyectos arquitectónicos y además colabora también con nosotros como docente en el máster de programación BIM en Editeca. Hola Alejandro, ¿qué tal? No te escuchamos, por lo menos yo no te escucho. No te oigo, no sé si es que no ha entrado con audio o qué, pero yo no te escucho. A ver, ¿ahí se escucha? Ahora sí. Ya. Hola, hola a todos, hola María. Nada, Saludos desde pues te vemos y te México. escuchamos bien, así que te dejo con ello, ¿vale? Vale, ahora comparto pantalla. Sí, nos vemos ahora. Gracias por la presentación, María. Gracias a todos por su asistencia. Bien, bueno, yo soy arquitecto, entonces como ya mencionó María, no me dedico a desarrollo de software como tal, ni desarrollo web, sino como arquitecto. Me encanta programar porque me ayuda a agilizar mi trabajo, primero que nada, a no perder decenas o a veces hasta cientos de horas en trabajo repetitivo y pues también a ayudar a quien me contrata, el cliente, a tener mejores resultados. Entonces, la presentación de hoy, que va obviamente enfocada al tema de inteligencia artificial, ¿de qué va? ¿De qué sí va y de qué no va? No va de ser expertos en inteligencia artificial, ni de cómo llegar a ser expertos, ni nada de eso. Yo no soy experto en inteligencia artificial, soy usuario y va mucho de esta facilidad que tenemos al día de hoy de ser usuarios. Así como en algún momento hubo una transición del CAD a BIM y quienes no hicieron esa transición se desactualizados, creo que estamos ante una etapa similar, un hito similar, donde ahora se va a hacer una transición a utilizar inteligencia artificial en el día a día en nuestros proyectos o no utilizarlo, ¿no? Decir que eso no es para nosotros y quedarnos desactualizados y desaprovechar oportunidades laborales, ventajas competitivas. Así que esta presentación va de ser usuarios al día de hoy con distintos niveles de grado técnico, por así decirlo. Como he mencionado, yo programo, me gusta bastante programar, empecé con programación visual, con Dynamo, Grasshopper, y después me he metido a programación textual, Python, a veces C Sharp, aunque uso más Python por la agilidad que me da. Insisto, no desarrollo software como tal para vender software, sino que dentro de mis procesos los agilizo automatizando, así que Dynamo y Python es una solución que me da muchísima agilidad en estos procesos. Sí que escribiendo código con C Sharp puedes hacer add-ins más robustos y distribuirlos de forma masiva, ¿va? Pero en mi caso, insisto, es más para agilizar mi trabajo y los proyectos en los que participo. Entonces, vamos a ver primero un repaso por algunas herramientas que tenemos que ya podemos entrar a utilizarlas sin saber nada de programación, ni visual, ni textual. Herramientas que están hechas simplemente para que pues en la mayoría de los casos las adquieras, pagues licencia y las utilices. Varias de estas tienen versión de prueba que puedes utilizar por cierto tiempo, de que es lo que he hecho yo. Y alguna que mencionaré también tiene incluso versión gratuita por tiempo ilimitado, no los 30 días que muchas veces se tienen, sino una versión gratuita con no toda la funcionalidad, sino un buen porcentaje de la funcionalidad que es gratuita insisto, por pasando los 30 días puedes seguir utilizándola, ¿va? Entonces ese es el primer nivel del que vamos a platicar como usuarios de inteligencia artificial en nuestros proyectos. El segundo nivel nos vamos a poner un poquito más técnicos para aquellos que gustan de la programación visual como yo. ¿Cómo podemos aprovechar Dynamo o Grasshopper? En mi caso, los ejemplos que vamos a ver son con Dynamo, que es uno de las herramientas que más utilizo y que más me gustan.
Y sin escribir código, ¿cómo puedes comenzar a aprovechar inteligencia artificial en tus scripts? Y en el tercer bloque de la presentación nos vamos a poner un poquito más técnicos para aquellos que, además de ya usar Dynamo o Grasshopper en su defecto, también ya saben algo de escribir código. Con Python en particular vamos a ver ejemplos, vamos a ver un paso a paso realmente, a manera un poco de tutorial, sobre cómo puedes utilizar con Python la API de OpenAI para incrustarla en tus automatizaciones, en tus scripts de Dynamo, ¿va? Entonces, comenzando por el primer bloque, sin ponernos técnicos como simplemente usuarios, tenemos herramientas que al día de hoy utilizan inteligencia artificial. Algunas he visto que ya las han mencionado en presentaciones anteriores. Justamente, de hecho, no es algo nuevo que acaban de salir este año. Varias de estas tienen ya 2, 3, 4 años de estar en el mercado. Obviamente, conforme en estos últimos años ha habido más avance en temas de inteligencia artificial, se ve más el cómo lo han implementado, ¿va? Pero tienen 3, 4 años ya existiendo estas herramientas. La primera de ellas que quiero mencionar es TestFit, que el enfoque de esta herramienta y de las siguientes que vamos a ver es agilizar el proceso de analizar la factibilidad de los proyectos, ¿no? Antes de empezar a modelar, antes de empezar a diseñar, se tiene que llegar a un estudio o se tiene que realizar un estudio para ver si realmente el proyecto que se quiere hacer, uno, es viable por normativa y dos, es factible, es rentable, ¿va? Si no es viable, no se va a poder hacer, pues las dependencias de gobierno no lo permitirán. Y si no es rentable, aunque lo permitirán, es mejor no hacerlo, ¿no? Porque será un negocio que no dejará, pues no dejará números verdes, sino números rojos, dejará ahí dinero sobre la mesa. Entonces, herramientas como TestFit agilizan y en lugar de estar haciendo el proceso de análisis, de dibujar en 2D, en planta, el posible o el potencial proyecto, luego modelar 3D y luego sacar cuantificaciones a mano, ¿no? Que eso ya lo agilizamos un poco si trabajamos con BIM, pero lo que nos trae esta herramienta y similares que vamos a ver a continuación es agilizarlo aún mucho más, en que no tenemos que hacer ese proceso de modelado de forma manual, sino que ingresando ciertos datos en un predio en particular, pues nos va a permitir generar no una, dos, sino decenas o hasta cientos de opciones de manera muy rápida. Y uno de los puntos importantes acá es que no es solo generar opciones de manera tridimensional, sino que todo el tiempo estamos viendo los datos que cada una de esas opciones genera, ¿no? Entonces, no es solo si aparentemente o si visualmente me gusta, sino los números que dicen, ¿es viable o no es viable ese proyecto? Si no es viable, pues no tiene sentido comenzar a desarrollarlo ni siquiera en una etapa conceptual, ni empezar a modelar, ni empezar a diseñar, ¿no? Algo que pasa cuando se tienen todavía procesos muy manuales, por así decirlo, pues muy de anteriormente, que se empiezan a desarrollar proyectos y hasta que ya está avanzado en nivel conceptual o incluso a nivel esquemático, me ha tocado ver, se da cuenta la oficina de arquitectura y el cliente en general de que el proyecto no da los números, ¿no? Y hay que volver para atrás y empezar otra vez, ¿no? Cuando desde etapas tempranas podemos comenzar a trabajar con datos a la vista y evitamos desarrollar un proyecto que simplemente no tiene razón de existir o de desarrollarse. Pero el del mismo corte que acaba de mencionar en su presentación Rafael, tenemos Architectures, que esa la han desarrollado unos colegas españoles, Juan, y es un enfoque muy similar. Está enfocado principalmente al tema de vivienda y pues es igual, definir un predio, empezar a analizar, a crear rápidamente opciones y todo el tiempo viendo los datos, como vemos del lado derecho, los datos que esas opciones están generando, no solo tridimensionalmente, que es muy bueno que tengamos tridimensionalmente esa previsualización de cómo sería ese desarrollo, pero sobre todo el tema de los datos, que es lo que muchas veces se deja de lado hasta, insisto, hasta que esté un poco avanzado el proyecto. Y pues simplemente moviendo parámetros que es básicamente variables, ¿va? Algo que hacemos mucho cuando nos metemos con Dynamo o Grasshopper,
es definir ciertas variables y estar moviendo los deslizadores para ver las distintas opciones, pues acá esto es súper vitaminado, ¿no? Con inteligencia artificial. Y entonces, moviendo un parámetro, tú vas viendo cómo esa otra opción se vería y qué resultado te daría en cuanto a datos, ¿va? Si tendrías ya demasiado área de pasillo que no es rentable, demasiada área rentable con respecto al área rentable, y entonces ya no cumple como negocio, o si a lo mejor aumentas un nivel y sigue cumpliendo con el área rentable que está buscando el desarrollador, pero ya te pasas del coeficiente de uso de suelo, ¿va? Ahí entran, bueno, acá en México es COS, CUS y CAS, coeficiente de ocupación, coeficiente de uso y coeficiente de absorción. Todo eso es importante estarlo teniendo a la vista, sea que utilicemos estas herramientas mucho más avanzadas o incluso con simplemente estar ahí con Revit, con Dynamo, tenerlo a la vista es súper importante para no estar desarrollando solo a lo que tridimensionalmente nos arroja, sino también en cuanto a datos, principalmente en cuanto a datos. Y otra opción que tenemos, igual como usuarios, que simplemente podemos adquirir y comenzar a usarlo, que va de este corte, es Space Maker. Esta es pues la competencia la plataforma de este estilo para hacer análisis de factibilidad rápidamente por parte de Autodesk. No lo han desarrollado ellos, sino que lo han adquirido hace un par de años y la línea es la misma, agilizar y hacer potenciales proyectos o generar potenciales propuestas de manera muy rápida. ¿Para qué? Para no perder tiempo y dinero en proyectos que quizás ni siquiera va. De hecho, me ha tocado trabajar con clientes que ellos me han comentado que justamente el por qué quieren hacer en el menor tiempo esto, que a lo mejor ya que nos lo dicen es muy obvio, pero si nadie nos lo ha mencionado o no lo tenemos tan presente, lo podemos dar por sentado. Ellos analizan, cuando son desarrolladoras o promotoras, analizan muchos terrenos que ni siquiera han adquirido, simplemente están viendo cuál es el que conviene adquirir. Entonces, no quieren estar gastando mucho tiempo analizando el potencial de un terreno o de un proyecto si ni siquiera han decidido que se va a comprar ese terreno o que se va a realizar ese proyecto. Esto tiene que ser un proceso que para ellos funcione, tiene que ser súper rápido para descartar los que simplemente no sean negocio o no sean viables y pasar hasta que se encuentre el que sí sea viable y sea factible y entonces sí comenzar a desarrollarlo. Entonces, esta línea, incluyendo Space Maker va de eso. Simplemente es la opción de Autodesk, que incluso ya en las últimas actualizaciones tiene add-in para el resultado que elijas del análisis de las múltiples hipótesis de desarrollo que generes, enviarlo directamente a Revit. Puedes descargarlo y puedes utilizar la versión de prueba por 30 días. Igual que TestFit, puedes utilizar la versión de prueba por 30 días. Enseguida les voy a platicar de alguno que sí tiene esa versión gratuita por tiempo ilimitado. Pero TestFit, pues es versión de prueba, 30 días, lo corres desde el navegador. Acá yo, en aquel momento, cuando empecé a utilizarlo, pues simplemente inicias sesión y la verdad es que es muy fácil, muy intuitivo. Y como puedes ver, pues eliges el terreno. Hay que definir la localización, como en la mayoría de estas plataformas. Una vez que defines la localización, dibujas tu predio, tu terreno, tu solar, como le llamemos, y empiezas a generar opciones. Aquí, por parte de Space Maker, me gustó mucho la interfaz de usuario, que en la parte superior, la opción activa, la que tú elijas, la puedes ver tridimensionalmente, pero abajo ves todo ese panel de opciones con una vista previa un poco más pequeña y con los datos principales ahí debajo de cada uno, ¿va? Entonces ya cuando das clic en alguna de esas opciones, esa se manda a la vista de arriba para que la veas mayormente, incluso con gráficas del lado derecho. Y puedes enviarlo ya con la actualización a Revit, la opción que elijas, te da la opción de elegir a forma de masas o elementos constructivos. Y la cuarta opción por esta línea de la que quiero hablar es Hypar. Esta es de mis favoritas en cuanto al
quizás no a la facilidad de usarlos, que tienen una herramienta, una interfaz más armada a las anteriores para rápidamente que el usuario empiece a moverlo, pero sí en cuanto al potencial que tiene, porque ellos, los que están creando Hypar, que uno de los creadores es el que creó Dynamo, ¿va? Entonces se imaginarán pues todo el equipo, el nivel de equipo que está desarrollando esto, y ellos van mucho de que su herramienta funcione con interoperabilidad entre distintos software, ¿no? Que no sea específicamente para uno, sino que puedas utilizarlo con Dynamo, con Grasshopper, con Rhino, con Revit. También ya tienen un add-in para Revit, ¿va? Y Hypar, creas tu cuenta, tiene una versión gratuita, esta es por tiempo ilimitado. Obviamente hay ciertas funciones que ya para ingresar o para acceder a ellas necesitas la cuenta de paga, pero la cuenta gratuita te permite hacer lo que vemos en pantalla. Tiene una serie de funciones que simplemente tú las vas añadiendo, ya están prehechas estas funciones, las añades y las configuras. Función, una tan simple, por ejemplo, como definir la localización. Entonces, añades esa función, tú vas como arrastrando hasta cierta forma las funciones que vas necesitando, ¿va? Añades la función de la localización y entonces la configuras, la añades y defines dónde está localizado tu proyecto. Luego añades la función de masas según un solar o un desplante definido en el terreno, y a esa función lo que te pide entonces como datos de entrada es que dibujes ese desplante de tu proyecto, que digas cuántos niveles van a ser o qué altura va a tener este edificio, y entonces se va generando. Luego añades otra función que es sobre la fachada, sobre modelar la fachada, y a esta función simplemente le configuras esos datos de entrada, que es pues la ventanería o la división horizontal y vertical de la fachada, que sea de 1.20 por 2.40 o de 1 por 2, etcétera, lo que tú vayas queriendo configurar. Entonces, se van uniendo estas funciones o va trabajando una sobre la otra hasta que vas teniendo algo más desarrollado según lo que necesites. Te puedes quedar a nivel masas o puedes quedarte con esta fachada ya un poco más definida, agregar el sistema de agregar los núcleos de elevadores, de circulación vertical, elevadores, cargas, e incluso hacer análisis ambientales como Ladybug, que yo muchos los conocen, que es yo que de las herramientas más usadas este tipo de análisis, también una que puedes simplemente arrastrar y configurar. Y de las cosas recientes que han publicado los colegas de Hypar, que esto es increíble, me parece increíble. Ya todos estamos un poco acostumbrados a el tema del prompt, ¿no? De con ciertas herramientas le das un prompt y te genera una imagen, o le das un prompt y te da una respuesta, o le das un prompt y te genera un render con base en un modelo que ya tienes. Pues acá con Hypar ellos ya están llegando al nivel, o ya llegaron al nivel en que le das un prompt, describes de manera textual el edificio y genera este edificio, ¿no? Entonces, Hypar, la verdad que el potencial que tiene y lo que yo creo que va a realizar en unos próximos años, 1 o 2 años, está increíble. También podemos ver que del lado derecho incluso nos muestra el área constructiva, o sea, todas estas herramientas, el foco va mucho de no perder de vista los datos. Los datos son parte fundamental. Ahora, el segundo nivel del que les comentaba, pues es ya estas herramientas son simplemente o adquirirlas, sí, vamos a adquirirlas, sea de paga o versión de prueba o versión gratuita limitada, adquirirlas y comenzar a usarlas, ¿va? No hace falta ser un perfil demasiado técnico. Ahora, para los perfiles que nos acompañan un poquito más técnicos, que gustan de la promoción visual, y en general, algo que podemos hacer con la liberación de las APIs de las inteligencias artificiales es inyectar esta inteligencia artificial en nuestras herramientas. Inyectar o incrustar, simplemente utilizar dentro de nuestras herramientas estas inteligencias artificiales, ¿va? Vitaminar de alguna forma nuestras herramientas que ya utilizamos para automatizar procesos de una forma en que utilicen la inteligencia artificial. Yo, por mi caso, la que más he estado utilizando
al menos en esta cuestión de aprovechar la API, pues es la de OpenAI, que fue la primera que al menos yo me enteré que liberó su API, que abrió su API al público. Esa es la parte que nos permite aprovecharla. No sé si otra lo haya liberado antes, pero fue la primera que me enteré y fue la que comencé a utilizar. Entonces, ¿en qué herramientas? Cada quien en las herramientas que utilice las puede ir aprovechando. Insisto, si son más de Grasshopper, ArchiCAD o Rhino, el proceso, al final yo he llegado a esto por el lado de Dynamo y Revit, pero seguramente puedes llegar por el lado de Rhino y Grasshopper. Entonces, yo la he estado utilizando tanto en Revit desde el Dynamo Player para ciertas herramientas, un poco de vitaminar esa consulta que tenemos de Autodesk, que le damos F1 a las herramientas y nos manda la ayuda de Autodesk y nos dice esa herramienta para qué funciona o cuáles son sus características, pero no tenemos una ayuda en cuanto a procesos, ¿no? Hay ayuda en cuanto a herramienta en particular, pero ¿qué tal si quieres saber ventajas y desventajas sobre utilizar grupos, contra utilizar vínculos para unidades repetitivas, ¿no? Pues eso no existe en la ayuda Autodesk porque se enfocan en las herramientas. Entonces fue que de ahí la idea de empezar a meter en Dynamo OpenAI, que al final es ChatGPT incrustado en Dynamo y que lo puedes utilizar desde el Dynamo Player, hacerle estas preguntas un poco más elaboradas en cuanto a procesos y que como usuario, sin tener que salir, vaya, que lo puedes ir a abrir el sitio web de ChatGPT y allá preguntar, pero como usuario tener una manera más inmediata, sin tener que salir de Revit, de hacer estas consultas más elaboradas y que la inteligencia artificial te vaya ayudando con esto. También podemos usar la API de OpenAI para generar imágenes y de ahí, pues bueno, lo que se nos ocurra según nuestras necesidades. Todo esto, insisto, a través de la API de OpenAI. Usuarios que hayan estado involucrados o hayan escuchado hablar de automatización de procesos de Revit, pues quizás ya han escuchado este término de API. Quienes no, pues es Application Program Interface, básicamente, así como cuando automatizamos un proceso de Revit, sea desde Dynamo, PyRevit o creando un add-in con C#, necesitamos utilizar la API de Revit porque ahí es donde tenemos los métodos, tenemos las clases y los métodos que están disponibles para usuarios, ¿va? Autodesk libera, digamos, cierto porcentaje de su programación, no el 100%, obviamente, porque podrías hacer ingeniería, alguien podría hacer ingeniería inversa, pero lo que está en la API liberado es suficiente para que nosotros podamos automatizar un montón de procesos dentro de Revit. Así existe la API de Rhino y bueno, creo que de ArchiCAD no está liberada al público, no estoy seguro, pero de mucho software hay una API pública. El punto es que así como Revit tiene esa API que nosotros consultamos cuando queremos automatizar procesos de Revit, pues OpenAI también tiene una API liberada al público donde podemos consultar las clases y los métodos, sobre todo los métodos que están disponibles, y entonces lo que hacemos es meterlos en nuestra herramienta, hacer esas consultas o esas peticiones a OpenAI, pero dentro de nuestra misma herramienta, en mi caso desde Dynamo, ¿va? Para generar casos o herramientas como la que acabo de mencionar, pero que según las necesidades de tu empresa o proyecto, pues la aplicación puede ser muy amplia. Ahora, para los perfiles que ya usan Dynamo, pero no se han metido todavía a escribir código, ¿va? Pues una opción es los paquetes de terceros, las descargas de paquetes de terceros, ya conocemos los usuarios de Dynamo que nosotros podemos descargar paquetes de nodos que en su mayoría tienen código escrito con Python o con C#. El punto es que entonces nos dan cierta funcionalidad extra aparte de los nodos nativos de Dynamo, ¿va? Pues yo he hecho un paquete de nodos que utiliza la API de OpenAI que te puedes descargar, es completamente gratuito, simplemente he estado ahí probando casi más por gusto que nada, estar ahí curioseando con la API de OpenAI, y he compartido este paquete de nodos que se llama ArcData-OpenAI. Entonces, si eres usuario de Dynamo, puedes simplemente entrar a buscar paquetes, escribir ArcData-OpenAI y te puedes descargar este paquete de nodos. Al día de hoy,
El paquete nodos, bueno, es este de acá, que ves en pantalla. Puedes descargarlo y utilizarlo, completamente gratuito, insisto. Al día de hoy tiene estos tres, bueno, los nodos de la izquierda son más de información. Uno es simplemente que te arroja el enlace de dónde puedes, en qué sitio web puedes acceder, puedes conseguir tu API Key. Es esa clave, esa llave para poder utilizar los servicios de ChatGPT, de DALL-E, en general de OpenAI. En qué sitio web puedes adquirirla, que la adquieres gratuitamente, ¿va? Ya entramos también en temas de, bueno, ChatGPT igual tiene una versión de prueba de 30 días con cierta cantidad de uso que le puedes dar y después pues puedes elegir adquirir la suscripción o no. El punto es que los primeros nodos de la izquierda, pues es eso, el sitio web para adquirir tu API Key y los datos de contacto míos. Los otros tres nodos son los que realmente utilizan la API de OpenAI, que al día de hoy son estos tres, pero conforme vaya teniendo tiempo, que esto lo hago en mis tiempos libres, ¿va? A veces en lugar de jugar con el Nintendo Switch, pues me pongo a hacer esto, entonces conforme vaya teniendo tiempo libre, voy a ir añadiendo más nodos. Los primeros que tenemos es uno que es el que veíamos en pantalla desde el Dynamo Player, donde tú puedes consultar. Obviamente hay que ingresar tu API Key para que con eso sabe quién le está consultando, ¿va? OpenAI sabe quién le está consultando. Y entonces, el primer nodo es para hacer esas consultas, preguntarle desde Dynamo o Dynamo Player a OpenAI, a ChatGPT. El segundo nodo es una variación que al final los tres usan ChatGPT. El segundo es para corrección de texto, ¿va? Es decir, tú puedes tener descripciones en tus elementos, en tus parámetros de Revit y a veces no se le pone tanta atención a la ortografía. Yo soy un poco ahí, un poco obsesivo con esos temas y puedes utilizar este nodo para hacer correcciones gramaticales, correcciones de faltas de ortografía y el tercero para traducir. Me ha tocado también en algunos proyectos que se realiza en cierto idioma, por poner un ejemplo, en español, el proyecto, pero luego para planos de permisos o para algunos planos muy particular de que el proyecto se va a construir en otro país, los piden en inglés. Entonces, me ha tocado tener que hacer esa traducción de los parámetros de los elementos de Revit, que hacerlo de forma manual, aunque vayas a un traductor en línea, pero estar ingresando los datos allá, luego copiarlo y luego meterlo a Revit, pues pierdes muchísimo tiempo en eso, ¿no? Entonces, estos tres nodos son un poco de lo que a mí, con base en mi experiencia y en algunas horas perdidas en algunos procesos, me ha venido a la mente, ¿va? Pero con tus propias necesidades de proyectos y de empresas, seguro que te salen mucho más ideas de qué uso les puedes dar, ¿va? Y también me vendrán a mí otras ideas de próximos nodos que iré compartiendo en el paquete de nodos, ¿va? Este es el ejemplo del uso del nodo el que consultas a la inteligencia artificial, que acá lo he llamado, todos se llaman ChatGPT, punto, y bueno, este se llama Answer Question, ¿va? Donde le das el prompt, tienes la opción de darle el máximo de tokens. Este máximo de tokens lo que hace es que entre más grande sea este máximo de tokens, mayor puede ser la capacidad de lo largo que es la respuesta, ¿va? O puede ser más corto si tú le bajas tokens. Obviamente te consume más tokens y cuando más pronto se te acaben, pues entonces ya tu versión de prueba ya pasas a tener que hacer la suscripción. Y en todos los nodos vas a necesitar agregar tu API Key, porque acá yo he tachado. Cada quien tiene su propia API Key. ¿Va? Este es entonces el caso de estar consultando, que lo puedes hacer directamente desde Dynamo. Incluso si usas Dynamo para Civil 3D o Dynamo Sandbox o cualquier versión de Dynamo, lo puedes usar, ¿va? Yo acá lo tengo desde Dynamo Player para Revit. Y el siguiente caso, entonces la de traducción, pues acá le doy un prompt, que en este caso lo he puesto en inglés y le he pedido que me lo traduzca a español. Entonces simplemente le doy la API Key, como en todos los casos, le doy un prompt y en este caso la tercera opción, antes de max tokens, le doy el lenguaje al que quiero traducirlo y ahí me hace automáticamente la traducción. El punto es que esto lo conectas con procesos que ya tienes dentro de Dynamo de ingresar información a tus elementos y entonces haces la traducción
y al mismo tiempo lo ingresas, ya sea sustituyendo la descripción que tenías antes en otro idioma, si es que ya no la requieres en otro idioma, o que tengas un parámetro para la descripción en inglés y otro parámetro para la descripción en español, pero entonces en el mismo algoritmo pues, haces la traducción y envías los datos traducidos al nuevo parámetro, ¿va? Esa es un poco la idea de esto, que ni siquiera se necesitan muchos nodos para llegar a eso, ¿va? Ya teniendo, obviamente, el nodo listo con este código que usa la API de OpenAI. Y esta última opción, pues, es escrito en el prompt, lo he escrito con faltas ahí de ortografía, con incongruencias, con cosas incorrectas, y este prompt simplemente le damos, a este nodo simplemente le damos el prompt, ese texto, y hace las correcciones, ¿va? Corrige gramaticalmente lo que le hayamos dado. A eso por poner 3 ejemplos de cómo puedes empezar a utilizarlo sin escribir código. Eso es simplemente descargarte este paquete de nodos. Cada vez, estoy convencido que cada vez vamos a ver que se va a hacer común esto de que, pues bueno, ahora yo he hecho este paquete de nodos, pero seguramente en lo que va del año o próximos años vamos a ver más paquetes de nodos que te puedas descargar que utilicen inteligencia artificial. Eso estoy convencido de que para allá vamos. Y el bloque de la presentación, y ahora sí para perfiles más técnicos, que además de usar Dynamo, les gusta escribir código, pues vamos a ver un paso a paso. No voy a abrir Revit y Dynamo, ¿va? Sino que acá tengo las imágenes del paso a paso que les voy a ir compartiendo. Si no es necesario tampoco que abras Revit y Dynamo. Es como entre un tutorial, pero prehecho para evitar ahí errores técnicos y hacerlo más rápido también, ¿va? Que nos quedan unos 10 minutitos de presentación. Entonces, si usas Dynamo, si usas Grasshopper, te va a funcionar casi exactamente igual, ¿va? O sea, es muy similar, ¿va? Pero esto está, insisto, más enfocado a usuarios de Dynamo y que ya sepan al menos lo básico de escribir código en Python. No es necesario que seas usuario súper avanzado de Python, un programador súper avanzado, ¿va? Y vamos a utilizar la API de OpenAI. Vamos a ver cuáles son los pasos para utilizar esta API. Una vez que aprendes cuáles son los pasos, así como usas un método de la API, puedes pasar a usar otro método de la API casi igual de fácil, ¿va? Habrá algunos que te piden más datos de entrada, más argumentos que otros, pero lo difícil, digamos, es pasar la primer barrera y utilizar un método de la API de OpenAI, y después es un poco repetitivo. Entonces, lo primero que necesitas es tener instalado, en este caso, si vamos a escribir código con Python en Dynamo, hay que tener instalado Python, la versión depende de la versión de Revit que estés usando y la versión de Dynamo que tenga ese Revit. Para versiones más nuevas del 23 y 24, bueno, con 24 no lo he probado, pero en 23 ya necesitaba la 3.9 o 3.10. Para versiones del 22 para atrás, del Dynamo que trae Revit 2022 para atrás, con la 3.8 me funcionaba perfecto. Pero es solo cuestión de revisar tu versión de Dynamo, qué versión de Python usa el motor de Python, ¿vale? El punto es que necesitamos tener instalado Python. Para la opción anterior, en la que solo te descargas el paquete de nodos que ya está prehecho, no necesitas, esos nodos están hechos con C#, los hice con C# justamente para que no tengas que descargar Python ni descargar la librería de OpenAI, están listos para usarse. En este caso, sí necesitas instalar Python, y una vez que lo tienes instalado en tu computadora, pues hay que instalar la librería de OpenAI. Eso simplemente abres el símbolo de sistema o command line y escribes pip install OpenAI, enter, ¿va? Y te va a instalar la librería de OpenAI, gratuito, esto no necesitas pagar nada, y por ahí necesita algunas librerías que la librería de OpenAI utiliza, como Pandas, NumPy, pero todas esas se van a descargar automáticamente una vez que se esté descargando la de OpenAI. Ahora pasamos al nodo de Python, y en un nodo de Python, pues bueno, lo abrimos, un nodo de Python por default, lo abrimos y empezamos a escribir el código que necesitamos, que vamos a ver que ni siquiera son muchas líneas de código las que necesitamos usar. Justo lo que mencionaba hace rato, se me fue el nombre, nuestro compañero que estaba explicando acerca de los casos de Python, Fermín, no. Bueno,
pero justo lo que decía, es muy cierto que a veces no es tanto que necesites, no es tanto la cantidad de líneas de código, sino lo difícil es como llegar a esa resolución, es más de pensar, y una vez que llegas a esa solución, a lo mejor fue súper complejo llegar ahí, pero en 3 líneas de código lo tienes, ¿no? O puede haber casos que no, o sea, es muy, muy variable. En este caso ni siquiera vamos a usar muchas líneas de código. Abrimos el nodo Python y vamos a pasar, bueno, lo primero que debemos tener importado, pero esto ya por default siempre en nuestros nodos Python tenemos, o casi siempre tenemos que importar sys y CLR. Eso es como de cajón para prácticamente todos nuestros nodos Python. Luego hay que definir la ruta donde está instalado Python y donde están las librerías, ¿va? No necesitas ahora abrir Dynamo e ir haciéndolo, pues igual tomar capturas. Incluso en mis redes tengo tutoriales sobre esto, ¿va? Es más para que veamos, que tomes capturas y luego lo pongas en práctica, o que veamos que realmente no es tan difícil acceder a estas tecnologías como usuarios, ¿va? Luego importamos la librería que ya previamente instalamos, simplemente import OpenAI, nos hace la importación, porque ya tenemos definida la ruta de dónde está instalada esa librería. Y ahora lo que hacemos es definir 2 entradas. Una entrada, la entrada 0, que es donde nosotros le vamos a ingresar nuestra API key, para que la API de OpenAI sepa qué usuario es. Y segunda entrada, el prompt. Nada más necesitamos esas 2 entradas. Ahora vamos al sitio de OpenAI, a los documentos de la API, así como para automatizar en Revit tenemos Revit API Docs. Pues bueno, acá tenemos una documentación de la API de OpenAI donde nos muestra las clases y más que nada los métodos a los que podemos acceder. Vamos al sitio y ahí justamente nos dice lo de instalar la librería de OpenAI, ¿va? Que no me lo he inventado yo. Muchas veces no se trata ni siquiera de inventarse el hilo negro, sino aprovechar lo que ya está ahí al alcance, nada más que no todo está tan a la superficie. A veces hay que meterse un poquito más técnico para aprovechar esto que está a la mano, pero un poquito más ahí, más dentro de cosas técnicas. Y entonces buscamos según lo que queramos hacer. En este caso que estamos viendo es el método de create chat completion. Aquí lo buscamos en la referencia de la API, le damos clic y aquí nos dice, prácticamente aquí nos dice cómo hacerlo, ¿va? Nos da ahí opción en Python, no me acuerdo que en otro lenguaje, ¿va? Entonces este es el que me sirve. Así como cuando automatizamos algo de creación de suelos en Revit, nosotros no nos estamos inventando el cómo se crea el suelo, aprovechamos eso que ya está en la documentación. Y claro, hay que saber escribir código porque rara vez, o por no decir nunca, te va a servir tal cual el copiar, pegar y listo, ¿no? Siempre eso nos sirve de base y hay que hacer ciertas modificaciones a los argumentos, a añadirle más líneas de código, modificar algunas, ¿va? Pero esto de punto de partida nos ayuda a no empezar de cero. Ahora, en este sitio, tal cual como ves aquí el enlace, obtienes tu API secreta, ¿va? Que es la que te va a permitir utilizar ChatGPT desde Dynamo o desde otra herramienta. Puedes conectarla con Grasshopper, con PyRevit. Estaré subiendo a redes en próximas semanas sobre estas otras integraciones, ¿va? Ahora entonces nos regresamos a nuestro nodo Python de Dynamo y lo que hacemos es básicamente usar ese método que vimos en la documentación. Creamos nuestra variable que es respuesta y aquí usamos el método. El método es exactamente el que vimos allá. Ahora los argumentos, pues bueno, ya nosotros vamos aquí definiendo. En algunos casos podemos hacer modificaciones, en otros no. Hay algunos de los argumentos que tienen que ir porque tienen que ir, otros que son opcionales, pero el punto es que prácticamente nos traemos ese método a nuestro nodo de Python, ¿va? Y hacemos modificaciones que necesitemos. Luego la parte un poquito más complicada que realizar el método, a menos a mí, que me ha dado más problema o me ha sido un poco más difícil de lograr, es ok, realizas ese método que toma tu pregunta y genera una respuesta, pero no hay
el generar una respuesta no está implícito el cómo te la voy a mostrar, ¿no? O quieres que te la muestre, quieres que la mande a algún lado. Cuando estamos con programación necesitamos ser súper específicos. El punto es que con esta última línea de código puedes utilizar que la almacenamos en la salida del nodo de Dynamo para que salga y la podamos usar en un nodo watch o en el siguiente nodo de nuestro proceso. Le decimos que de esa respuesta, esa variable respuesta o response, utilicemos de choice, la opción 0, que es la primera, ¿va? Y nos la devuelva como texto, de forma strip, ¿va? Entonces, con este método nos va a dar esa respuesta. Entonces, sí suena como, bueno, si ya estás generando la respuesta, ¿por qué no me la da? No, pues así funciona la programación. La computadora hace las cosas mucho más rápido y mucho más eficiente que el humano, pero no está ahí adivinando qué queremos. Tenemos que ser muy explícitos. Con estas líneas de código ya tenemos listo un nodo Python al cual le podemos estar haciendo preguntas, con el cual podemos estar haciendo preguntas a la inteligencia artificial de OpenAI, a ChatGPT. Y esta salida, pues es la que conectamos al nodo de respuesta o a la siguiente parte del proceso que sería inyectarlo en un parámetro específico de nuestros elementos de Revit, ¿va? Este es el resultado que vemos acá, viéndolo acá desde Dynamo, acá desde Dynamo Player, ¿va? De una forma mucho más amigable para que el usuario que no sabe usar Dynamo también lo pueda utilizar. Nada más debe tener cuenta de OpenAI y desde Dynamo Player puede estarlo utilizando, ¿va? Entonces, este ejemplo lo hemos visto ahora con utilizar ChatGPT, pero obviamente, así como vimos este método de la API de OpenAI, también están los métodos para crear imágenes, para modificar imágenes, que por cuestiones de tiempo no alargar demasiado, ahora no vamos a ver paso a paso cómo generar imágenes, pero el proceso es muy parecido a lo que acabamos de ver. Simplemente en la documentación de OpenAI buscamos un método de creación de imágenes o de modificación de imágenes y ese es el que nos vamos a traer a nuestro nodo Python, ¿va? Para crear imágenes. Puede ser algo súper ficticio, como el que acaba de mostrar, imágenes ahí de edificios futuristas, lo que sea, o generar algo más aterrizado, generar imágenes de texturas en lugar de ir a googlear imágenes de texturas para nuestro modelo, para nuestro proyecto y que, pues a ver cuándo encontramos una que sea lo que necesitamos, la podemos generar con DALL-E. Con DALL-E podemos generar esas imágenes e incluso con algo más desarrollado que esto, ¿va? Que esto lo mantengo simple para los ejemplos, pero podemos seguir desarrollándolo a que esa imagen no solo se genere, sino que sustituya los bitmaps que están aplicados en nuestro modelo. También tiene DALL-E de OpenAI, tiene la opción de tomar una imagen y modificarla con DALL-E de forma aleatoria, ¿va? Como vemos acá, tenemos la imagen que proviene de una cámara de Revit y con OpenAI, igual con Python, se generan alteraciones con inteligencia artificial de forma aleatoria con DALL-E. Ya con Stable Diffusion podemos hacer algo más específico en darle un prompt para que la altere, no aleatoriamente, sino basándose en un prompt, ¿va? Pero ahora, bueno, ahora no me he querido alargar demasiado. Voy a seguir compartiendo. Normalmente estoy compartiendo información o contenido sobre esto, tutoriales, a veces simplemente mostrando en lo que estoy trabajando, ¿va? En LinkedIn e Instagram es donde más estoy activo, ¿va? Entonces, por si alguien quiere seguir viendo contenido sobre esto, voy a seguir mostrando sobre aplicaciones de esto ahora con PyRevit, ahora con Stable Diffusion en lugar de OpenAI. Entonces pueden seguirme en redes para ver más sobre esto. Y el punto, bueno, principal, entonces es, pues ya, utilizar la inteligencia artificial, ya estamos en el punto en que ya es un hecho, ya no es si va a pasar o no va a pasar, y como pueden ver, hay diferentes niveles porque a veces hay una barrera de entrada eso es demasiado complejo, ¿no? Vamos a empezar con niveles muy poco técnicos o ir avanzando a niveles más técnicos para ir aprovechando la inteligencia artificial según lo que queramos, ¿va? Hasta incluso quien quisiera desarrollar software específicamente, que insisto, no es mi caso, sino más agilizar mis proyectos. Alejandro, perdona que te interrumpa.
No, listo, Nada, ya he solo para terminado. avisarte de más o menos el tiempecito que tenemos, ¿vale? Quedan unos 10 minutillos. Si quieres comentar algo rápido o terminado, o resolvemos un par de preguntas, ¿vale? Preguntas, si hay preguntas, listo, ya que con eso he terminado. Bueno, si quieres apuntar algo más, no hay problema, ¿eh? Que no pasa nada, te da tiempo, creo. No, está bien, María. Sí, yo con eso, justo ¿Sí, esta seguro? es Vale. la última slide. Ah, vale, bueno, pues por eso, bueno, lo que tú veas. Vale, te lanzo entonces alguna preguntilla. Sí, 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 vamos con las Vale, preguntas. genial. Gracias. Tenemos un alumno de máster, Diego, que te dice que Python es una maravilla junto a Revit y que ahora está aprendiendo, que está llevando el máster de programación, que lo está cursando con Editeca, y antes de cesar, que si le recomiendas dominar Python todo lo posible o saber algo de César que podría ofrecerle alguna ventaja. Ninguno de los dos es necesario para aprender el anterior, el otro, es decir, no necesitas saber Python para aprender C Sharp ni aprender C Sharp para aprender Python. Más bien depende de qué sea lo que el objetivo que quieres conseguir, yo diría, ¿va? Insisto, si lo que quieres hacer es add-ins un poco más como para vender, o que puedas como subir a la tienda de Autodesk de add-ins, pues bueno, ahí sí que con Python esto no lo podrías conseguir. Habría que construir algo más en forma con C Sharp, pero si lo que quieres es automatizar tus procesos para ti mismo o incluso, bueno, esto con Python yo he hecho incluso para clientes, pero que se guarda en un repositorio donde todos los usuarios de la empresa tienen acceso y listo, también de ahí pueden leerlo. Entonces, si es como más contenido el uso, pues con Python la verdad que la ventaja que tiene es que es más fácil de aprender y es más ágil Dynamo y Python porque no tienes que estar compilando la herramienta. Hay una serie de pasos que no necesitas hacer, sino es más de ponerte, construir algo rápido y probarlo, ¿va? Ya si quieres algo más a más personas fuera de tu organización, de tu oficina, sí que diría que hay que ir por C Sharp. Vale, genial, Alejandro, muchas gracias por aclararle la duda. Aprovechando todas estas dudas que están surgiendo y la ponencia que estaba haciendo, y por supuesto que eres docente de ITECA, me gustaría que, si es posible, comentaras los cursos que tú impartes, cómo están estructurados, cómo impartes tú la docencia, cómo son tus alumnos y que cuentes un poco tu experiencia. Va. Pues los cursos que yo estoy impartiendo en el Master BIM de programación con Editeca, justamente va de Dynamo y Python. De hecho, ahora mismo el que estamos preparando, que es como la primera parte, es Dynamo más Python para los usuarios que ya usen Dynamo y dar el paso a empezar con Python. Esa es, digamos, la parte 1. Luego tenemos la parte 2, donde ya dejamos un poquito de lado Dynamo, porque ya damos por entendido que ya el usuario sabe Dynamo, y nos centramos mucho más en Python. En esa segunda parte y en la tercera, en la segunda y la tercera, vamos con Python a través de PyRevit. Con PyRevit, en lugar de usar Dynamo, haces tus propios menús de herramientas en Revit y tus botones, ya para hacer tus herramientas personalizadas, por si no quieres tirar de Dynamo, si quieres hacer herramientas que ya no están tan etapa de probarlo rápido, sino que sabes que es una herramienta que te va a ser de utilidad a largo plazo, pues en la parte 2, en Python 2 y Python 3 del máster, vemos justamente cómo conceptos más avanzados de Python y cómo utilizarlo desde PyRevit para hacer tus propias herramientas en Revit. Y tenemos también dentro del máster el curso de Generative Design. Generative Design es el motor de optimización de Revit, así como Grasshopper tiene desde hace muchos años Galápagos y otros como Octopus, ahorita Wallace. Revit creó su propio de optimización, creó su propio de optimización para diseño generativo en Revit, que ya existe desde hace, bueno, oficialmente lo han lanzado hace apenas 1 o 2 años, pero en etapa beta existe desde que era Project Fractal, luego se llamó Refinery y posteriormente ahora se llama Generative Design,
pues tenemos el curso también de Generative Design dentro del máster, donde vamos enfocados o mejor dicho, partimos de que ya se usa Dynamo, ¿va? Al menos a nivel básico, y comenzamos a ver en el curso cómo configurar scripts de Dynamo para que puedan ejecutarse dentro del motor Generative Design. Vemos algunos ejemplos específicos de armar algún script para el motor de optimización. Vemos cómo definir los objetivos que se quieren optimizar. Esto de Generative Design básicamente es para generar múltiples opciones, decenas o cientos, y que el motor de optimización los analice todos y te los ranquee, ¿no? Según si lo que quieres es maximizar el área rentable del proyecto, pues que te los ponga en orden todas estas opciones, arriba los que tienen mayor área rentable y abajo el que tiene mayor área rentable. Va por ahí. Entonces va paso a paso viendo la interfaz del motor de optimización a lo largo del curso y haciendo algunos ejercicios específicos que primero hay que armar en Dynamo y luego crear el estudio de diseño generativo en el motor de Generative Design. Genial, muchas gracias. Vale, te lanzo otra pregunta que teníamos de Francisco, que nos comenta que en su empresa trabajan en el diseño y suministro de plantas, de tratamiento de agua y manejan proyectos que implican placas civiles y configuraciones de tanques mecánicos, equipo y tubería. Si fuera posible parametrizar ese tipo de programas para diseños conceptuales. Sí, pues al final yo siempre muestro ejemplos un poco más enfocados a la arquitectura, porque es mi área, yo me dedico del lado de la arquitectura, no tanto de la ingeniería, no tanto de la estructura, pero si tu empresa, tu oficina va más del lado de la estructura, claro que puedes utilizar, de hecho, los mismos conceptos que vemos en el curso del máster de Editeca, lo puedes aplicar a estructura, a ingeniería. De hecho, en el de, no de Dynamo, sino Python 3, que vemos cómo automatizar procesos en Revit con PyRevit y Python. También vemos los módulos de la API de Revit que son enfocados a estructura y a ingeniería. Entonces, dependiendo del enfoque de tu empresa, claro que al final aprender a programar te va a ser de utilidad independientemente de la disciplina o la especialidad a la que te dediques, lo puedes aprovechar. Vale, genial. Y nos queda una petición que nos decía Nelson si podrían mencionar el nombre de las plataformas, por favor. Entiendo que con las que estaba exponiendo. De la plataforma, ¿de cuál de todas? Bueno, igual voy a hacer un repaso por las que he mencionado, que la mayoría acá se ven. He hablado de TestFit, esta que vemos por acá. He hablado enseguida de Architectures, esta que vemos por acá, de Juan. He hablado de Hypar, esta de aquí. He hablado de SpaceMaker, que ahora no vemos en pantalla, pero es la solución similar a TestFit y a Architectures por parte de Autodesk. Y de ahí he hablado de, pues ya sería la API de OpenAI, que dentro de esta API de OpenAI tenemos ChatGPT y DALL-E 2. Vale, pues nada, creo que dudas como tal y preguntas ya no teníamos más en el chat. Así que si quieres hacernos algún apunte más antes de finalizar, te escuchamos y... Nada, yo suelo invitarlos a todos a que comiencen a aprovechar la tecnología, que yo me siento muy afortunado de que me haya tocado no solo vivir, sino ejercer mi profesión justo en este cambio que estamos viviendo, que hace algunos años podría sonar a ficción y ahora lo estamos viendo convertirse en realidad, el uso de inteligencia artificial en nuestro trabajo diario. Así que solo invitarlos a que aprovechen, ¿no? Aprovechen que hayamos coincidido en esta época y sacarle provecho. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu colaboración y por tu ponencia. Gracias a todos, gracias María, gracias a todos por asistir. Hasta luego. Nada, dejo que mi compañero ponga un vídeo y después damos paso a la mesa redonda, ¿vale? Gracias.